¿Logramos visualizar? Sí, profe. Sí, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de democracia y luego también vamos a hablar de lo que es participación ciudadana. Y para entender este tema vamos a hacerlo un poquito más, vamos a ser un poco más analíticos que estar tal vez repitiendo tal como podamos visualizarlo en muchos otros textos. Vamos a hablar de democracia, pero vamos a hablar de democracia al desnudo. ¿Estamos de acuerdo? Pues para entenderlo bien, profesor, lo que es democracia. De acuerdo a lo que están viendo ustedes ahí en la imagen, en la diapositiva, hablar de democracia es hablar de un gobierno del pueblo. Hablar de democracia es hablar autoridad del pueblo. Hablar de democracia es hablar poder del pueblo. En otras palabras, democracia quiere decir, señor, lo que es en este caso gobierno del pueblo, poder del pueblo, autoridad del pueblo. El pueblo es el que gobierna, el pueblo es el que, en este caso, señor, el pueblo es el que toma decisiones en razón a su soberanía, en razón a sus recursos que tiene y con las que cuenta todo su territorio. Por eso hablamos de democracia, que democracia es el gobierno, democracia es hablar de la autoridad o el poder del pueblo. Queda claro. Cuando nosotros elegimos a los candidatos al Congreso, a la presidencia de la República, son ellos los que tienen que representar al pueblo, son ellos los que en este caso tienen que llevar la voz del pueblo, queda claro, pero aquí viene una pregunta y es algo que, profesor, podemos hacerlo un estudio en la actualidad. Profesor, señor, los congresistas, al ser elegidos por nosotros, los congresistas y los que llegan a ser presidentes, profesor, son los que llevan la voz del pueblo, llevan la voz del pueblo, o es que profesor llevan la voz de su partido, o es que profesor la llevan en la voz de manera individual de cada uno de ellos. Al llegar al gobierno, realmente, profesor, a través de los congresistas y a través del presidente que han sido elegidos, profesor, a través de ellos estará expresado, señor, los intereses del pueblo. A través de ellos, profesor, se estará poniendo en defensa, señor, de los intereses del pueblo, se estará defendiendo los derechos del pueblo. ¿Por qué? Porque, profesor, cada congresista representa a su región. El presidente representa a todos los más de los 32 millones de habitantes, ¿cierto? Entonces son ellos los que nos van a representar a nosotros. Nosotros, el pueblo llega al gobierno a través, señor, de un candidato elegido por nosotros. Mandamos a uno que nos represente, señor, a todo el pueblo, lo enviamos, señor, hacia el gobierno peruano, lo enviamos, profesor, también a 130 personas, elegimos para que, señor, del total de los 32 millones, elegimos 130 congresistas, quienes van a representar a cada una de sus regiones, quienes tienen que velar por los intereses de la sociedad, de su región, son los que tienen que, profesor, ver bien y fiscalizando el proceso, profesor, en este caso, de inversiones y de cómo se está la venta de los recursos y cómo se está destinando, señor, todos los ingresos que tenemos en lo que es, señor, el tesoro fiscal. Entonces son ellos los que nos tienen que representar, son ellos los que van a tomar decisiones, señor, en nombre de nosotros. Al momento de elegir al presidente, señor, a un presidente del Perú, ese momento de elegir le estamos dando todos los poderes, ¿para qué? Para que pueda tomar decisiones de nuestros recursos que tenemos, para tomar decisiones, señor, sobre de cómo dirigir la economía nacional. Por lo tanto, jóvenes, señoritas, de esa manera se entiende lo que es democracia. Pero realmente, profesor, los congresistas y aquel que llega a ser presidente del Perú, realmente, profesor, llevará la voz del pueblo. Realmente estarán, profesor, en este caso, encaminados, profesor, para poder satisfacer necesidades del pueblo. Realmente, profesor, su afán y su trabajo, su dedicación de días y de horas, profesor, está dedicado al pueblo. Eso es un punto que tendríamos que nosotros aclarar. Pues, por lo tanto, jóvenes, la democracia quiere decir gobierno del pueblo, autoridad o poder del pueblo. ¿Cuáles son las formas de gobierno? He cambiado de imagen, me dicen si logran visualizar.
Profesor, ¿cuáles son las formas de democracia que diga? Formas de democracia. A la democracia hay que, entenderlo a partir de dos formas. Uno como estilo de vida y la otra como forma de gobierno. Cuando hablamos como estilo de vida, entendemos que la democracia debe ser un modo de vivir, pero ¿basado en qué? Basado en dignidad, basado en la dignidad. Hablar de democracia es, profesor, el respeto de la dignidad y el trato de la dignidad humana. Queda claro. Hablar de democracia, profesor, implica que todos los peruanos no debemos perder nuestra dignidad humana, debemos ser tratados como seres humanos, queda claro. Hablar, profesor, de democracia implica, profesor, dentro del estilo de vida, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de dar ideas hacia los demás y de esa manera poder construir. Dentro de un país como el Perú, que le han dado, profesor, dentro del sistema democrático, nuestros gobernantes nos deben dar ese tiempo para escucharnos nuestros petitorios. Nuestros gobernantes, señor, deben darnos un espacio para poder escucharnos nuestros reclamos o nuestras observaciones. ¿Por qué, profesor? Porque una parte muy importante dentro del campo de la democracia es, señor, que tenemos que exigir y tenemos que, profesor, hablar y respetar ¿qué cosa? Nuestra dignidad como personas humanas. Debemos recibir de parte de nuestras autoridades, de parte de los congresistas y el presidente, debemos recibir, profesor, ¿qué cosa? Un trato como humanos, como seres humanos, queda claro. Y vivir con dignidad, profesor, no es estar haciendo pollada para poder mejorar mi salud. Hablar de dignidad, profesor, no es, profesor, donde que yo tenga que hacer colas para entrar a una posta médica, a un centro de salud y donde no encuentre, señor, medicamento alguno para poder aliviar o para poder neutralizar ciertas dolencias en mi organismo. Entonces, he ahí que estamos hablando acerca, señor, de la democracia como estilo de vida, donde, profesor, aquí nuestro modo de vivir debe estar basado en la dignidad humana, debe estar basado en la libertad y en los derechos de cada ciudadano, donde no debe estar siendo usurpado nuestros derechos, debe respetarse nuestros derechos al trabajo, nuestros derechos a la vida, derecho a la educación, derecho al tránsito, a libertad de tránsito, derecho a las reuniones y tantos derechos, señor, que nosotros las tenemos y que no debemos perderlas. Entonces, de eso debe entenderse a la democracia como estilo de vida. Pero también debemos entender, señor, a la democracia como forma de gobierno. Profesor, que cuando hablamos de democracia, hablamos, señor, de la participación del pueblo en la acción gubernativa. Es decir, cómo el pueblo acciona, profesor, cuando hablamos en términos gubernativos. Vamos a, profesor, nosotros participar en lo que es, profesor, en el gobierno, ¿a través de qué? A través de los representantes que enviamos al Congreso o enviamos, señor, al Poder Ejecutivo, en este caso, eligiendo a una persona para que sea nuestro presidente del Perú. Entonces, jóvenes, nosotros en el momento del sufragio vamos a darle los poderes, ciertos poderes, señor, a los congresistas y a través del sufragio también le vamos a darle poderes al presidente de la República para que tomen decisiones sobre nuestros recursos naturales, qué hacer con los recursos naturales, venderlos, exportarlos. ¿Y qué hacer con todo ese dinero que se ha generado, señor, con la venta de los recursos naturales? ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Cómo administrarlo? ¿Cómo dirigirlo, profesor? En este caso, ese presupuesto a muchas otras regiones que también cada región tiene sus propias necesidades. Ahora, profesor, entonces, estamos hablando que la democracia es el poder, profesor, democracia es la participación del pueblo, democracia, profesor, es cuando todos nosotros participamos, es la voz del pueblo, eso es democracia. Y hablamos, profesor, que democracia es donde debemos vivir, no sobrevivir, donde debe haber, profesor, el respeto por nuestra dignidad humana como seres humanos, profesor, lo que es en este caso el respeto de la libertad y los derechos de cada ciudadano.
Si esto es, profesor, lo que se habla, y esto, para llegado un momento, se hace, profesor, un mito, se hace como si esto fuese irrealizable, porque hablar de democracia en el Perú es algo irrealizable, es una mitología contemporánea. Queda claro. Eso también, ¿quién lo afirma señor, en este caso, José Loracán, que es uno de los grandes filósofos peruanos, que más trabaja, señor, en las universidades de México y no tanto trabaja aquí en el Perú. Entonces, jóvenes señoritas, y ahí, si tanto hablamos de democracia, profesor, y las formas de democracia como estilos de vida, y en este caso como forma de gobierno, la pregunta es, profesor, si estamos hablando de democracia y siempre nos han hablado de democracia, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está que no lo logramos percibir? ¿En dónde está expresado la democracia, profesor? Toda vez que la democracia es igualdad, es libertad, es dignidad. ¿Y dónde está, profesor, esa democracia? Queda claro. Pregunto, chicos, he cambiado de imagen y me dice si logras visualizar. A ver, un favorcito, comuníquense conmigo. ¿Logran visualizar? He cambiado de imagen. ¿Aló? ¿Aló? Aló, chicos, ¿sí? Aló, participemos por favor, ¿ya? Ya, listo. Ahí tenemos una imagen y decimos lo siguiente, profesor, ahí tenemos a tres pequeños, en este caso comiendo su sopita con su canchita, con sus sandalias, profesor, con sus ropas, indudablemente, y yo pregunto y digo lo siguiente, profesor, ¿a eso le llamamos democracia? A eso le llamamos, profesor, vivir con dignidad humana. A eso le llamamos, profesor, a esto nosotros lo llamamos, profesor, el respeto a los derechos. Profesor, ¿dónde está? ¿Dónde está, profesor, a los que hemos elegido? ¿Qué están haciendo a los que hemos elegido? A los que, señor, como candidatos nos han dicho, yo voy a llevar la voz de Huancavelica, voy a defender los intereses de Huancavelica. Cada congresista prometió a sus regiones defender su presupuesto o pedir mayor presupuesto para sus regiones. Muchos congresistas han manifestado que conocen, señor, a sus regiones. Los candidatos actualmente para Huancavelica dicen que conocen Huancavelica metro a metro, centímetro a centímetro. Y la pregunta es, señor, los que actualmente han llegado al Congreso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que decían que conocían la realidad? ¿Qué pasó si sabían, señor, las necesidades del pueblo de Huancavelica? ¿Qué sucedió con estos que llegaron al Congreso y, señor, ya sufrieron de amnesia? Se olvidaron que Huancavelica tiene necesidades, se olvidaron que hay niños en extrema pobreza, se olvidaron que hay niños que no tienen ni siquiera ni zapatos ni calzado, se olvidaron, señor, que estos niños y muchos están muriendo de frío cuando el profesor se manifiesta la helada. Entonces, jóvenes, ¿dónde está ese poder que le hemos dado a estos candidatos? Y actualmente muchos candidatos, a través de sus propagandas, de sus publicidades, están pidiéndonos a nosotros a grito que votemos por ellos, que confiemos por ellos. Pero ¿cuántas veces hemos confiado a muchos? ¿Cuántos congresos hemos tenido en el Perú? ¿Cuántos gobernantes en calidad de presidentes hemos tenido en el Perú? Y la pregunta es, ¿por qué aún todavía no hemos mejorado la situación económica en el Perú? ¿Por qué, profesor, todavía no hemos recuperado nuestra dignidad como humanos? ¿Tú crees que estos tres pequeños que estás viendo, señor, eso es dignidad? ¿Tú crees que eso es, profesor, vivir? ¿Tú crees que, profesor, ese es el nivel que debemos alcanzar para vivir? No, efectivamente que no. Esto no es dignidad humana. Esto no es respeto a nuestros derechos. Aquí, profesor, no se ve el trabajo de congresistas. Aquí, profesor, no encontramos que los presidentes estén resolviendo los problemas estructurales, los problemas económicos. ¿Dónde está, profesor, que dicen que está menorando la pobreza? ¿Dónde está, profesor, cuando dicen que está menorando, señor, el porcentaje de hogares en extrema pobreza? Y cuando nosotros recorremos el Perú, encontramos cantidad de personas en extrema pobreza. Mira, mientras observamos esa imagen, podemos encontrar otra también en parte de nuestra realidad. Vamos a encontrar a niños trabajando, siendo explotados, señor, donde estas criaturas primero tienen que estudiar, primero tienen que trabajar y luego estudiar. Entonces, la pregunta es, profesor,
Esto es darles la vida a estas personas, brindarles calidad de vida. Esto es hablar, profesor, de dignidad. Esto es hablar. Cuando yo escucho al Señor decir a muchos candidatos y que han sido presidentes, cuando terminan su gobierno, dicen, Señor, hemos logrado disminuir la pobreza en Huancavelica. A nivel del Perú hemos reducido, Señor, lo que se llama niños con desnutrición crónica. Hemos disminuido. ¿Por qué? Porque hemos avanzado. Hemos avanzado y hemos tenido un crecimiento económico. Crecimiento económico. Queda claro. Ahora, la pregunta es, profesor, ¿qué es un crecimiento económico? ¿Y qué es hablar de un desarrollo? ¿Qué es hablar de un desarrollo económico? Lo que tú estás viendo aquí, estos 3 niños que están caminando y llevando, profesor, muchas cosas dentro de sus costales para que puedan vender lo que han recogido, profesor, en este caso, en el basural, están llevando, señor, en costales. La pregunta es, ¿a esto le llamamos vivir? Por estas razones tenemos que agradecer, profesor, a los gobernantes que hemos tenido. Habrá que, profesor, besarle hasta las manos a los congresistas y a los presidentes que hemos tenido, profesor, por lo que estamos viendo. A esto podemos, profesor, decirle que esto es el respeto de los derechos. Claro que no. Claro que no. Entonces, y ahí, señor, que estamos viendo que esto no es desarrollo. Esto no es desarrollo. Si habría desarrollo en el Perú, un desarrollo económico, ya estaríamos, profesor, en este caso, resolviendo el problema de muchos hogares, de muchos hogares. Queda claro. El Perú es esto. El Perú es esto. Muchos de otros países que vienen desconocen esto porque más se van a Machu Picchu, se van, profesor, a Sacsayhuamán, se van a los lugares turísticos, pero no han llegado a encontrarse, señor, con esta realidad. Muchos no desconocen de lo que hay en el Perú. Muchos pueden pensar que el Perú es de mil maravillas, que en el Perú no hay pobreza. Sí hay pobreza. Y también existe, ¿qué cosa? Extrema pobreza. Mientras encontramos a la mayoría de la población peruana en olvido, mientras encontramos a la mayoría de la población donde, señor, no ve con objetividad democracia. Profesor, hablamos de un país democrático que es el Perú, pero solamente está plasmado en la constitución política, pero en hechos reales no hay democracia. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de oportunidades, pues no encontramos justicia, se nos están robando, pues nos están robando nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, profesor, mientras algunos estamos pasando peripecias, otros profesores estamos, en este caso, mientras otros profesores estamos buscando cómo sobrevivir, qué hacer para poder conseguir alimentos, hay quienes se están llevando nuestros metales preciosos. Hay quienes, profesor, sí están teniendo un gran auge económico. A esto le vamos a llamar crecimiento económico. Me dicen si ha cambiado de imagen, por favor. Me dice, ya no estamos con los 3 pequeños, estamos ya en la imagen 5. A ver, por favor, chicos. Entonces, profesor, lo que estás viendo ahí es, profesor, en este caso es oro. Oro ya procesado, jóvenes, que se ha extraído, señor, de las entrañas de nuestras tierras. Esto, profesor, las grandes empresas transnacionales se van a llevarse este oro, van a poder, profesor, negociar este oro y esas empresas van a tener un crecimiento económico. Profesor, de todo ese dinero que se ha vendido de oro, ¿habrá ido alguito, profesor, siquiera para poder darle trabajo a muchos hogares en extrema pobreza? Siquiera, profesor, sobrará algo para poder, profesor, construir un hospital. Siquiera habrá quedado algo, profesor, para mandar a hacer una carretera, profesor, en tal pueblo que no tiene medios de comunicación. Mientras hay pequeños desnutridos, mientras está creciendo la pobreza y la miseria en el Perú, también hay quienes, y que son muy pocos, que se están enriqueciendo en el Perú con nuestros recursos. Ahí tenemos, he cambiado de imagen, estamos mostrando, profesor, una mina a nivel de Tajo Abierto.
de cómo, profesor, estas empresas mineras con grandes capitales están empezando, profesor, a llevarse nuestros metales preciosos como oro, plata, cobre, bronce, hierro, se lo están llevando nuestros metales preciosos. Queda claro, pero la pregunta es, ¿qué están dejando cada vez que se llevan? Lo que están dejando son ríos contaminados, los que están dejando, profesores, muerte de un sinfín de animales, lo que están dejando, profesor, contaminación ambiental. ¿Queda claro? Entonces hay unos cuantos que son dueños del Perú, que son dueños del suelo y del subsuelo, como tú puedes ver en esas imágenes. Jóvenes señoritas, me dicen si logramos visualizar, por favor, jóvenes. ¿Qué están observando? A ver, me dicen, por favor. ¿Aló? ¿Qué están observando ahorita? Camiones con Muy minerales. bien, muy bien, muy bien. Y esto no es de ahora, esto es desde siempre. Este profesor encontramos todos los días cantidad de caravanas de tremendos camiones llevando minerales, llevando minerales. Ellos viajan así en convoy, viajan en convoy. Entonces, jóvenes, cantidad de minerales que se llevan todos los días, todos los días. El profesor, mientras la gente del pueblo está, profesor, hundido en la miseria, mientras la gente del pueblo no tiene ni qué comer y unos cuantos, profesor, que son las empresas transnacionales, se van enriqueciendo, señor. Nuestros gobernantes, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el presidente, señor? ¿Están para servir a estas empresas transnacionales? Los congresistas, profesores, los hemos elegido para que se olviden del pueblo y vayan, en este caso, señor, en favor de estas grandes empresas. Miren, imagínense. Actualmente algunos candidatos que estoy escuchando dicen, no, vamos a mejorar, vamos a hacer que, señor, los pobres dejen de ser pobres, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a poner bien los cinturones en tu pantalón? ¿Vas a defender bien al pueblo? ¿Vas a irte contra esas empresas transnacionales? ¿Vas a mandar al quinto infierno cualquier contrato con ellos? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque les falta pantalones. Ponerse bien los pantalones, señor, y decir, le ponemos un pare aquí. Pero no. ¿Cuántos años son jóvenes que se están llevando nuestros metales preciosos? ¿Cuántos? Y la gente, cada vez los peruanos nacidos en estas tierras, hundidos en la miseria, nacidos, profesor, nacidos sobre suelo minero, hemos nacido en un suelo agrícola, hemos nacido en un suelo ganadero, hemos nacido, profesor, en un mar con grandes peces, con cantidad de peces, con lagunas y ríos, hemos nacido, profesor, pero no sé qué pasó por ahí, que somos mendigos, que no sé qué pasó por ahí, que estamos hundidos en la miseria. Cualquiera que se pregunte diría, ¿cómo es posible que en el Perú va a haber extrema pobreza y pobreza en muchos hogares, siendo un pueblo minero? ¿Cómo es posible que en el Perú y en Huancavelica existan niños desnutridos, señor, siendo un pueblo minero, siendo un pueblo, señor, ganadero, agricultor, profesores, siendo un pueblo que tiene el gas en camisella? ¿Cómo concebimos? ¿Cómo podríamos entender? ¿Qué está pasando? ¿A dónde va? De todo esto lo que están trasladando, profesor, se supone que han pagado. ¿Dónde está ese dinero? ¿O los han exonerado? Voy a cambiar de imagen. Hemos visto en razón a lo que es la pesquería. Pero ahora yo les digo, y estamos enfocando ahorita, profesor, lo que hemos visto la minería, ahora lo que vamos a visualizar, ¿qué cosa es, profesor? Vamos a visualizar, profesor, lo que es la pesquería. Tenemos ahí a varios pescadores con sus embarcaciones. Estos pescadores son conocidos como los pescadores artesanales. El gobierno peruano, chicos, les ha dicho hasta dónde deben ingresar con sus embarcaciones para poder extraer especies, señor, de los fondos del mar. Pero más allá, adentro del mar, dentro del mar, están prohibidos pasar ellos. Ellos no pueden ir más allá de lo señalado. ¿Por qué? Porque más allá están las empresas transnacionales. Y más allá de lo indicado, los jóvenes, existe cantidad de biomasa, cantidad de especies
en este caso, señor, de peces del mar. Pero hasta donde llegan estos artesanos a pescar, profesor, jóvenes, existe poca cantidad. Donde profesor les han prohibido ir y entrar más adentro, mar adentro, están prohibidos ellos, porque mar adentro están, profesor, extrayendo, ¿quiénes? Las empresas transnacionales. Este es el peruano donde el gobierno le ha puesto trabas. A este peruano le han puesto límites. A este peruano le han dicho hasta aquí nomás, más allá no puedes tú pasar. Porque más allá, señor, son los que dominan, ¿quiénes y son dueños? Las empresas transnacionales. Estos pescadores artesanales van a pescar jóvenes para su consumo y para llevar al mercado. En poca cantidad. Solamente, profesor, para llevar al mercado y, profesor, para su consumo personal. Entonces, estos no logran obtener, señor, los peces del mar en grandes cantidades. Lo logran, profesor, captar y no, en este caso, pescar para su, profesor, su autoconsumo y para, profesor, en este caso, hacer una pequeña comercialización en un mercado minorista. Mientras encontramos por ese lado a los pescadores artesanales, donde el gobierno les ha puesto trabas y les ha puesto límites, encontramos, profesor, a empresas transnacionales. Me dicen si he cambiado de vista o no he cambiado de vista, chicos. Esto, lo que estoy proyectando ahorita, es una vista de una empresa transnacional, donde jóvenes está llevándose cantidad de especies, donde ahí no está llegando el pescador artesanal. El pescador artesanal no ha entrado mucho más adentro. Este es mucho más adentro, señor, al mar. Queda claro, donde están más especies, y ese lugar donde hay más especies, el gobierno peruano ha decidido entregarles a las empresas transnacionales. Estas empresas transnacionales que manejan grandes capitales van a tener que transformar estas especies captadas del fondo del mar. He cambiado de imagen y me dice si cambió o no cambió, por favorcito, chicos, ¿ya? Ahí, como pueden notar ustedes, es toda una empresa, una industria transformadora de esta especie. Lo van a transformar, profesor, ya sea en atún, ya sea en filete, lo van a transformar. Queda claro. Y para ello, estas grandes empresas extranjeras necesitan de grandes capitales. Nuestros gobiernos están trabajando para ellos. Nuestro gobierno se encarga de escoger el bonito lugar del mar para que estas empresas transnacionales puedan obtener cantidad de peces. Y a los peruanos, a los pescadores artesanales, los envían, señor, donde no hay mucha biomasa, no hay muchas especies marinas. Nuestros gobiernos que hemos tenido le han dado la espalda a muchos peruanos, y le han dado todas las facilidades, señor, a empresas transnacionales para que se lleven nuestros recursos, queda claro. Voy a continuar, chicos. Profesor, lo último que hemos visto. Pregunto, ¿qué están observando, chicos? La vacuna. Muy bien, le están observando a Vizcarra. Estamos observándole a un genocida. Le estamos observando, señor, a una persona que muchos psicólogos han interpretado su personalidad dentro del campo de la psicología. Esta es una persona calculadora, es una persona fría, es una persona, señor, que es fácil para él, se le hace mentir. Se le hace fácil mentir y puede mentir. Y si tiene que involucrarle a su madre en sus mentiras para que salga bien airoso, lo puede hacer. Aquí lo tienen a ustedes a un genocida. Lo tienen a uno señor, que no ha gobernado bien durante este año, el año pasado que ha estado. Profesor, ha gobernado para las empresas, para los grandes empresarios. Este que nos ha engañado, este que nos ha mandado, señor, a un confinamiento, este individuo que nos ha mandado a un aislamiento y no hemos salido de nuestras casas, donde los muchos hogares cada vez más se ha ido ahondando, se ha ido agravando su situación socioeconómica. Este individuo dice que ha gobernado bien. Hay muchos fanáticos que lo aplauden cuando no ha gobernado.
Yo pregunto, jóvenes, Sagasti también es otro que no está haciendo bien las cosas. Yo te pregunto, ¿cuántos años necesitamos de pandemia para que estos aprendan, Señor, a tomar decisiones? ¿Cuántos años, Señor, estos hombres necesitan para que, no de pandemia, para que recién digan, por fin ya sabemos cómo vamos a hacer? Oye, jóvenes, ¿tú crees que, profesor, hay que esperar 3 años de pandemia recién para que digan, ahora sí sabemos cómo vamos a resolver el problema de oxígeno? ¿Ahora ya estamos preparados? Y ya, jóvenes, ya estamos llegando ya estamos llegando, Señor, al año. Ya estamos llegando al año. Y nos han ocultado. En el mes de marzo salió, profesor, ¿qué cosa? El primer caso de contagio de COVID. Pero no es el mes de marzo. Y había otras 2 personas que habían presenciado ya, Señor, en otros lugares del Perú con COVID, Señor, en el mes de enero. Contándole a esas 2 personas, nosotros ya estamos 1 año y 1 mes. 1 año y 1 mes. ¿Queda claro? ¿Qué podemos creerle a este individuo si todo ha sido lleno de mentiras? Todo es mentiras, jóvenes. Quieren resolver el problema, no disculpándose. Quieren resolver el problema, Señor, no pidiendo perdón. Y encima tienen la conchudez de presentarse al Congreso. Quieren la mamadera. Este individuo no quiere, jóvenes, no tiene ni filosofía, no tiene ni ideología. ¿Cómo es que, profesor, ha llegado al gobierno con el partido de PPK? Ahora, profesor, está con otro partido, lanzándose al Congreso. Está lanzándose al Congreso con otro partido. Y entonces yo te pregunto, ¿este hombre tendrá ideología? O yo tengo que estar con un partido donde yo profesor, comparto su ideología, su forma de pensar, comparto con su filosofía, comparto con su cosmovisión. Y si estoy de acuerdo 100% con ese partido, con su ideología, entonces siempre trabajo con ese partido, siempre apoyo a ese partido porque estoy convencido que su filosofía y su forma de trabajo es la mejor que encontramos. Entonces aquí, profesor, se encuentra que Vizcarra estuvo primero en el partido de PPK, ahora, profesor, se ha pasado a otro partido con el objetivo de llegar al Congreso. Entonces no hay ideología. Solamente lo que le mueve son intereses individuales. Lo que le mueve es llegar al gobierno como congresista, señor, para seguir enriqueciéndose. Este individuo que es genocida es un cobarde. Es un cobarde y una persona que no tiene ética, jóvenes. Mentirle a más de 32 millones, eso es burlarse, jóvenes, es burlarse. Falta que ahora la gente, señor, muchas personas vayan a votar todavía por este individuo. A esto lo hemos tenido como presidente. Todos, Señor, nos hemos aislado, nos hemos metido en estas casas en cuarentena, confiando en que Vizcarra va a tomar las mejores decisiones, confiando, Señor, que Vizcarra va a lograr, Señor, superar estos casos, va a implementar los hospitales, va a haber oxígeno y no. Desde que hemos iniciado con la pandemia hasta ahorita hay problema de oxígeno. Desde que hemos iniciado con la pandemia, por jóvenes, hasta ahorita hay problemas de cama UCI. Entonces, ¿qué? Están esperando 10 años para que tengan experiencia. 10 años, profesor, que quieren estar en el gobierno recién para decir, hemos aprendido por fin. Oye, ¿y su hermano también se vacunó? Se han vacunado varios ministros. Se ha vacunado un cardenal. O sea, este individuo, como Sagasti, sacaron decretos de urgencia manifestando, Señor, que una vez que llega la vacuna tienen que vacunarse. ¿Quiénes? Los que están en la primera línea de lucha. Son los médicos y enfermeras y los técnicos. Tenían que vacunarse porque ellos están ahí al lado de las personas contagiadas con el coronavirus. Y este individuo ya se había vacunado. ¿Qué tal raza, joven? ¿No les da cólera a ustedes? ¿No les da cólera? 1, vacunado. 2, ganando su sueldo. Y pidiéndonos a nosotros encerrarnos en nuestras casas. Esperanzados en que este estaba tomando las mejores decisiones con su ministra, ¿no? Macetti. Macetti, el test Sagasti, señor Sagasti, lo convoco otra vuelta como ministra de Salud a Macetti, que no ha hecho nada, jóvenes. ¿Dónde está su buena gestión de Macetti? ¿Dónde está?
Y ahora las vacunas que se ha vacunado este individuo, jóvenes, esas vacunas han sido en calidad de soborno. Las empresas, esa empresa farmacéutica, químico farmacéutica de China, los ha sobornado a los ministros, al presidente. Cómprenos a nosotros nuestras vacunas y les vamos a dar tanta cantidad de vacunas para ustedes, para sus familias. Asegúrense ustedes desde septiembre. Y se han asegurado. Se han asegurado. Y han comprado la vacuna más cara. La vacuna más cara, señor, en relación a la vacuna de Rusia. Y encima se han atrevido a no aceptar, profesor, ¿qué cosa? A no aceptar, señor, la vacuna de este médico peruano. Lo rechazaron. ¿Y qué han dicho? Es que esa vacuna del peruano no ha recibido, señor, la aprobación, señor, en este caso de la comunidad científica. No ha recibido. Y no la han querido comprar al peruano que ha producido esa vacuna. Y se han ido a China a comprar. Y la pregunta por lógica es, ¿no? Es el medicamento más caro del mundo. Y Perú decide comprar eso. ¿Y qué digo, Macetti? Es que cumple con todos los reglamentos. Es que cumple con todos los requisitos. No es que solamente ha cumplido con los requisitos, también cumplió con ellos. Les puso las vacunas, les dio, señor, dinero por debajo. Han recibido dinero y han recibido vacunas. Y por eso le compraron, señor, en este caso, a esa empresa químico-farmacéutica de China. Este individuo, este genocida, se ha sumado con esta otra mentirosa, con esta otra que tú lo estás observando. ¿Qué cara, jóvenes, de esta mujer, donde le han aplaudido por cada decisión que tomaba? Dijo que en tal lugar ya se estaba haciéndose el oxígeno y cuando fueron los periodistas estaba recién en construcción. En estos momentos que estoy hablando justamente ahorita ya estaba funcionando la planta de producción de oxígeno. Y un periodista se fue al día siguiente y esa planta no estaba en funcionamiento, recién estaban construyendo. ¿Y cuánto de avance de construcción? 20%. Pura mentiras, jóvenes. Nos han tenido de puras mentiras todo este año. Y el pueblo peruano confiando, sí, seguramente, ya vamos a mejorar, ya mandaron a hacer construir en la planta de oxígenos, ya ha aumentado, dice, las camas UCI, las vacunas van a llegar. Una sarta de mentirosos. Jóvenes, mientras estos se han asegurado, como esta genocida también dijo, es que me ha cobardado, es que le he tenido miedo al virus, por eso me ha inyectado, yo dije, no, voy a morir, y es parte de salud, del sector salud. O sea, sus colegas, los médicos, las enfermeras, han arriesgado su vida. Y ella, que no estaba cerca a los contagiados trabajando, hoy estaba ya miedosa. Ya se vacunó por eso. Vacunó a su chofer. Falta que también vacunó a su perro. Imagínense, jóvenes. ¿En qué gobernantes tenemos? ¿Cuán mentirosos son nuestros gobernantes? Se han burlado, jóvenes, con más de 32 millones de habitantes. He cambiado de imagen. Esta señorita seguramente tendrá pues 32, tendrá pues 60 años, 80 años. Será pues una persona en riesgo al coronavirus. Jóvenes, recién apenas va a cumplir 20 años. Una de las hijas de los ministros también se vacunó. De la élite, pues, se vacuna. Nosotros los peruanos y los de pobreza, extrema pobreza, ¿cuándo? Nunca. O sea, ellos se aseguran. Estos desgraciados sí se aseguran. Mientras, profesor, encontramos a todas estas lacras que en este caso, señor, se han vacunado, vamos a encontrar los que sí estaban en la lucha. He cambiado de imagen, chicos. Aterrorizados por este virus, pero estando ahí trabajando, haciendo frente en los hospitales. ¿Cuántas enfermeras han dicho? Cuesta mirar
cómo es que, Señor, se mueren las personas. Nos sentimos mal cuando mueren. Ayer nada más le entrevistaban a una enfermera en Lima y decía, Señor, nada más anoche han muerto 48 personas. 48 personas. No sabemos qué hacer ya. No hay oxígeno. Nosotros no somos dioses. No podemos hacer milagros, pero están muriendo la gente. Los miramos morir. Y la enfermera decía, ya tengo un año ya estoy un año, desde que empezó la pandemia estoy trabajando. Ya me admiten el virus y ahí supera esto ya. Ya un año que no veo a mis dos hijos, un año que no veo a mis dos hijos. Y dice, y es justo que se hayan vacunado la gente que no está aquí en la lucha. Que se hayan vacunado ministros, el presidente, la Macetti, que es justo que se hayan hecho eso. Y inclusive decía la enfermera, y hasta ahora, y a mí a muchos colegas no nos han vacunado. No les han vacunado, jóvenes. No han terminado. Hasta lo que yo sé ahorita es que aquí el gobierno regional de Huancayo, de Junín, se ha manifestado y ha dicho que han terminado al 100% de vacunar a todos los que trabajan en el sector de salud. A todos. No sé si las otras regiones habrán logrado. No sé si el profesor Maciste habrá logrado vacunar a todos al 100%. Señor, los que trabajan indudablemente en los hospitales y en salud, ¿habrán vacunado a todos? O igual que en Lima, se habrán quedado enfermeras sin vacuna, desprotegidas. Mientras esos desgraciados se han ido vacunando, encontramos, Señor, cuántas personas jóvenes, y lo saben ustedes mejor que yo, buscando oxígeno. Los oxígenos se han disparado a 6.000 soles, 7.000 soles. Personas que en el Perú han muerto por falta de oxígeno. Y no solamente esos jóvenes, han muerto porque muchos desconocen de cómo actuar. En otros lugares como en Suecia, un médico se ha manifestado y ha dicho lo siguiente. En el Perú y en Argentina, cuando van a los hospitales, como señor, ha habido una saturación, es decir, los pulmones ya están siendo ya carcomidos por este virus. Esto un 20%, un 10%, un 30%. Ya le falta, no puede respirar. ¿Y por qué no puede respirar? Porque se ha coagulado la sangre. Y el oxígeno, ¿a través de quién recorre? A través de la sangre. A través de la sangre el oxígeno recorre todo nuestro cuerpo. Entonces se ha coagulado. Entonces, si se ha coagulado, ¿qué haces metiéndole oxígeno? Mentira, pues. ¿Qué haces metiendo el oxígeno, Señor, cuando se ha coagulado? Por eso este médico de Suiza dice, Señor, tienen que darle ivermectina. La ivermectina va a hacer, Señor, que Señor, lo que está coagulado ya deje de estar coagulado. Y ahí recién la ivermectina se va a encargar de abrir campo para que tú le apliques, Señor, el oxígeno. Ahí el oxígeno recién va a entrar. Pero en vano están intentando hacer algo improcedente. Por eso la gente se está muriendo y hay gente que se ha muerto puesto su oxígeno. Entonces, chicos, de todo se ha dicho aquí en el Perú, de todo. De todo nos han dicho que tomes esto, no tomes esto, y el gobierno se ha negado, Señor, muchas veces se ha negado a que consumas ivermectina, se ha negado, profesor, a que tomes atromicina y muchos medicamentos. Han negado. Y muchos médicos, sabiendo que tenía bondad en ciertos medicamentos, no te han dado porque, Señor, pueden sancionarlo, pueden meterlo a la cárcel. Entonces tienen que cumplir lo que dice, Señor, el Ministerio de Salud. ¿Cuántas personas han muerto, jóvenes? ¿Cuántas personas? Y ahí tenemos otra imagen. Ahí tenemos otra imagen. ¿No? Cantidad de personas muertas en el Perú. Y luego la otra imagen, donde todos buscando camas UCI. Y no hay. No hay camas UCI. ¿Dónde está el trabajo de Macetti?
¿Por qué le aplauden a Macetti? Fue la mejor ministra. Y cuando señor pedía el Congreso sacarlo a Macetti, ¿qué han dicho algunos congresistas? No, que no era momento, está trabajando, hay que dejarlo trabajar. En plena pandemia no podemos cambiar de ministro, tiene que seguir ella. Oye, si estaba ella como ministro y no había camas UCI, no había oxígeno, están muriendo las personas. Entonces, mentira, pues señores, tenemos una mujer que no da resultados, que se ha paseado por ahí. No le ha importado, señor, la vida de los peruanos. Le ha importado un comino a la vida de muchos peruanos. Igual pasó con Vizcarra. Y lo mismo está pasando con Sagasti. No les importa. No les interesa. Y ya unos que están sin negociaciones con Rusia se han manifestado. Al gobierno peruano hemos hecho acercar nuestra propuesta y nos han rechazado. Ha habido muchos laboratorios que han lanzado sus propuestas y los han rechazado. Entonces, jóvenes, yo les pregunto, ¿eso es vivir con dignidad? ¿A eso le llamamos democracia? ¿Eso es, profesor, el respeto a nuestra dignidad como personas? ¿Eso es, profesor, el respeto a nuestros derechos? No, jóvenes. Por eso, a veces nosotros agitamos palabras que somos un país democrático, pero en la práctica no hay democracia. No hay. Bien, continuamos, chicos. Clases de democracia. Pregunto, ¿hasta ahí está quedando claro? A ver, un favor, atentos, aló. ¿Me dicen sí o no? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Ahora, chicos, estoy cambiando imagen y dice clases de democracia. Hay una democracia directa y una democracia representativa o indirecta. La profesora democracia directa o pura consiste en que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce de manera directa, sin elegir representantes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Democracia directa, profesor, es que el pueblo, profesor, es el que en este caso es el dueño de toda la soberanía. Todo esto nos pertenece, lo que está en el suelo y en el subsuelo. ¿Queda claro? Por eso yo siempre he planteado y digo lo siguiente: cuando uno llega al gobierno, jóvenes, no es posible, tenemos que defender que eso lo que está en el subsuelo, le pertenece al pueblo peruano, le pertenece a todo el pueblo peruano. Todos somos dueños de ese recurso. ¿Queda claro? Pero ¿qué está sucediendo? De que no somos dueños. No somos dueños. Son unos cuantos los dueños de los yacimientos mineros, son unos cuantos los dueños de los yacimientos petrolíferos, son unos cuantos, profesor, los dueños. Y ya se han dado cuenta con esto de las vacunas. Esos unos cuantos se han vacunado antes que nosotros. Jóvenes. Al fin, hoy por hoy, la juventud no puede ya cerrar sus ojos y decir, Señor, eso que digan que la soberanía reside en el pueblo es falso. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos. Profesor, no tenemos el poder sobre la soberanía. No. Ahora, jóvenes. Y luego viene lo que es, señor, la democracia representativa. Esto quiere decir que tenemos, profesor, el derecho de elegir a un representante del pueblo, a uno que gobierne en favor del pueblo, a uno que gobierne en el nombre del pueblo. Entonces, jóvenes, la democracia representativa está dada en que nosotros elegimos a un candidato para el Congreso y ese candidato llega al Congreso y nos representa a todo Huancavelica. A todo Huancavelica. ¿Queda claro? Y ahora, profesor, de estos congresistas que hemos tenido, ¿qué papel han cumplido en el Congreso? ¿Qué han hecho, profesor, en el Congreso? ¿Qué han hecho en el Congreso? ¿En qué medida Huancavelica ha mejorado, jóvenes, tanto en lo que es el crecimiento y desarrollo económico?
Entonces nosotros le vamos a darle el poder a través de las elecciones, a través del sufragio, le damos el poder de decidir de nuestros recursos, el poder de defender nuestros recursos. Pero lo que sucede es que nuestros gobiernos, cuando llegan al gobierno, Señor, no defienden al pueblo, no defienden sus intereses, sino están al servicio de las empresas transnacionales. Y eso está demostrado, y ahora más aún con esto de las vacunas se ha demostrado en la clase y en la clase de gobernantes que llegan al gobierno. Una decepción, una decepción. Esperemos que los peruanos no estén practicando amor serrano. No creo que los peruanos, digamos, mientras más nos golpean, más lo queremos. Mientras más nos humillan, más lo queremos. Mientras más nos van contra nuestra dignidad, más lo queremos. No creo. Me parece de que las cosas ya tienen que cambiar, jóvenes. Y luego tenemos que esta democracia representativa se va a, profesor, expresar a través de un sistema presidencialista, a través de un sistema parlamentario y un sistema colegiado. Cuando hablamos de un sistema presidencialista, es que aquí nosotros al momento de elegir al presidente, jóvenes, es quien va a gobernar en nombre de cada uno de nosotros. Le damos todo el poder. Por eso este 11 de abril tenemos que tener en cuenta, profesor, a quién le vamos a dar el poder de decidir, el poder de decidir de nuestros recursos. ¿Para qué? Para que el profesor lleve a que el Huancavelica y todo el Perú pueda lograr un desarrollo económico. ¿A quién le vamos a dar? ¿Qué estamos pensando darle, profesor, en este caso, a este amigo del Partido Morado? ¿Pensamos darle, profesor, el poder a Keiko? ¿Pensamos darle, profesor, el poder a este ex arquero, ni siquiera ha sido un buen arquero, a Forsyth? Necesitamos nosotros, profesor, alguien que llegando allá a la presidencia, Señor, no se olvide del pueblo. Que empiece a actuar, ni bien llega, Señor, en favor del pueblo. Y lo primero que tiene que hacer es cambiar la constitución política. Eso que no les va a gustar a los grandes empresarios. Eso no les va a agradar a los canales televisivos de América, ni Panamericana, ni Frecuencia Latina. No les va a agradarle, Señor, el cambio de constitución política. Necesitamos un cambio de la constitución política. Necesitamos cambiar, profesor, y goza los parámetros de lo que debe ser el Tratado de Libre Comercio. Basta ya de entregar nuestros recursos a pocas empresas. Necesitamos que esos recursos vuelvan, Señor, al pueblo y para el pueblo. Y que ese gobierno que entre, gobierne en nombre del pueblo, distribuyendo los recursos y mandando otra vuelta al pueblo, Señor, para la mejora de su calidad de vida de cada peruano. Entonces necesitamos eso. Queda claro. Profesor, el sistema parlamentario es también, profesor, donde vamos a tener que enviar a nuestros representantes al Parlamento. Tienen que encargarse de fiscalizar, tienen que encargarse, profesor, de defender, profesor, a cada una de sus regiones. Queda claro. Le vamos a dar esa facultad a los congresistas. Pero llegado un momento, estos congresistas, Señor, se van a poner al servicio de los grandes empresarios. Van a estar al servicio de ellos y van a estar buscando la mamadera. ¿Para qué? Para seguir absorbiendo, profesor, presupuesto, Señor, del Estado. Entonces necesitamos parlamentarios, pero capaces de hacerlo. Pero que necesitamos parlamentarios, Señor, que se vayan contra todas estas grandes empresas transnacionales, que defiendan a su gente, que defiendan a su pueblo. Si yo hago un tratado de libre comercio, yo tendría como presidente, yo tendría que poner la música y estas empresas transnacionales tendrían que bailar con la música que yo pongo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que yo debo poner las condiciones como presidente de este territorio. Yo pongo las condiciones. ¿Quiere entrar para Plaza Vea o al Perú? Entras, pero con mis condiciones. Si no te gusta, no. Si deseas, retírate. Si deseas, retírate. Primero tengo que cuidar a mi gente.
tengo que proteger a mis pequeños productores, tengo que proteger a todos mis trabajadores. No voy a dejar que ingrese una empresa para que abuse, Señor, de mis peruanos. Tengo que cuidarlos, a mi gente. Entonces, es ahí que hablamos, Señor, de una democracia representativa, ya sea para el gobierno central o para, en este caso, para el parlamento. Y el sistema colegiado es una combinación ¿no? de los dos, es decir, de lo que es el sistema presidencialista y el sistema parlamentario. ¿Cuáles son los principios o leyes de la democracia? Uno de los principios o leyes de la democracia es la soberanía popular. Soberano viene de la palabra latín, el que está sobre todos. Reconoce al hombre como un ser inteligente y libre. Soberanía popular, donde nosotros estamos sobre todos nuestros recursos, estamos sobre nuestro suelo. Esta es nuestra soberanía, nuestra soberanía. ¿Queda claro? Ustedes saben, pregunto, ¿ustedes saben qué es un bono soberano? Chicos, ¿qué es un bono soberano? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Saben qué es un bono soberano? ¿Aló? ¿Aló, jóvenes? ¿Aló? ¿Están ahí? Digan, profesor, no sé o no estoy al tanto. Quiero que me respondan. ¿Están? Chicos, ¿saben qué es un bono soberano? No, profesor. Ya, muy bien. Quiero que participen, quiero saber si están o no están. Chicos, un favor. Profesor, ¿qué es un bono soberano? Por ejemplo, aquí en Huancayo se vino profesor Plaza Vea. Plaza Vea se ha ubicado en una parte de la soberanía peruana. Se ha ubicado en una parte de la soberanía. Por ocupar ese espacio, Plaza Vea tiene que pagar al gobierno. Tiene que pagar al gobierno en calidad de bono. Por eso hablamos de bono soberano. Y el Perú en la actualidad, jóvenes, es decir, el Tesoro Público del Perú, está recaudando fondos con bonos soberanos. Yo pregunto, chicos, ¿qué empresa está explotando los recursos de Choclococha? ¿Saben quién? ¿Será argentina, chilena o boliviana? ¿Qué me dicen, chicos? Chileno. Claro, muy bien, cierto, chilenos. Es una empresa chilena que está sacando provecho de los recursos de Choclococha. Y esa empresa chilena paga un bono. Ese es bono soberano. Los gobiernos han decidido entregar nuestras soberanías por un mísero sol. Entregan pues nuestras soberanías y se están llevando nuestros recursos. Que el gobierno, pero el gobierno no es capaz de administrar. ¿No es capaz, profesor, de sacar provecho, profesor, de los recursos que se tienen en Choclococha? ¿No somos capaces, profesor, de generar una industria? Sino lo que falta, profesores, es perfilarse bien con una ideología y decir, yo lo hago. Y se puede hacer. Evo Morales, cuando llegó al gobierno de Bolivia, industrializó Bolivia. Industrializó. Evo Morales, cuando llegó al gobierno de Bolivia, ¿qué hizo? Y señor, rebajó los impuestos a todas las tiendas. Cerca a Navidad, rebajó los impuestos. Los empresarios dijeron, las que tenían tiendas, dijeron, uy, formidable, pues nos ha bajado los impuestos, listo, todos nos han bajado los impuestos, por traer artefactos nos han cobrado menos, ya no es como antes. Y Evo Morales dice, hemos bajado los impuestos con una condición. ¿Cuál fue la condición? Que vendan televisores, refrigeradoras, congeladoras, no electrodomésticos, señor, que lo vendan a bajos precios. Ya no me digan que, señor, mi televisor cuesta caro porque he pagado impuestos, estoy bajando los impuestos. Y bajó los impuestos. Y en Bolivia la gente tuvo acceso para comprar televisores, lavadoras, porque los precios bajaron bastantísimo, bastantísimo. Y los medios de comunicación de aquí, ATV, Frecuencia Latina, Panamericana y América, ¿qué cosa dijeron? Que en Bolivia la situación estaba crítica y había saqueo.
había saqueo. Enfocaron ahí cuando los bolivianos estaban saliendo con sus televisores, agarraba profesor sus lavadoras, todo. Entonces, ¿qué dijeron acá? Hay un saqueo, hay una miseria en Bolivia, la gente no sabe qué hacer. Entonces, no era un saqueo. Acá los medios de comunicación lo acomodan y te dicen, te desinforman. No era un saqueo, sino que la gente, al momento que vio, señor, que habían bajado los precios bastante de artefactos, la gente tuvo posibilidad de comprar televisor, comprar un sinfín de artefactos. Profesor, ¿y eso lo harían acá? Cuando antes que fallezca Hugo Chávez decía, yo no voy a permitir que un venezolano esté haciendo pollada para que mejore su salud. Yo no voy a permitir que un venezolano esté vendiendo, señor, esté haciendo actividades de colaboración para que sea operado. No. Yo voy a canjear el petróleo de Venezuela con la salud de mis venezolanos. Entonces, ¿qué hizo Hugo Chávez? Hugo Chávez, jóvenes, se trajo a los mejores médicos de Cuba para que puedan llevar a cabo trasplantes de órganos, para que puedan llevar a cabo cirugías, operaciones. Y a cambio de eso, Hugo Chávez entregó petróleo a Cuba. Canjeó su petróleo por la salud de su pueblo. Yo te pregunto, jóvenes, ¿no podríamos canjear nuestro oro y plata por la salud peruana? Sí. Teniendo oro y plata acá, profesor, ¿qué nos cuesta traer de porrazo, profesor, 32 millones de vacunas? ¿Qué? Jóvenes, tenemos recursos. Yo te pregunto, jóvenes, ¿estamos en la capacidad de hacer eso o no? Teniendo recursos. Chicos, pregunto, ¿tenemos la capacidad o no, jóvenes? ¿Aló? Sí, profesor. Claro. Todavía más todavía. Más todavía. Porque el Perú es nada de recursos naturales, es nada. Así es. Ahorita sí es posible, cada peruano, listo, ya vamos, señor, yo lo pago los 140 por mi vacuna. Acá está, todos damos nuestra cuota y compramos en el acto. Tenemos recursos. Yo no entiendo por qué que traigo primero 300,000 y la gente todavía aplaude, bravo, 300,000. Ahora 700,000, bravo, ya es 1,000,000. Oye, ¿cuánto está faltando? 31 millones. Y los que están gobernando, ¿no? Hacen ver que están haciendo grandes cosas, que lo que están haciendo es complicado, que lo que están haciendo no pueden ni les dejan ni dormir. ¿Qué cosa esto no? ¿Esto qué cosa? Esto jóvenes, es resolverlo. Yo como presidente no podría ni dormir cuando ya no tengo ni recursos. ¿Qué voy a vender? ¿Qué voy a canjear si no tengo? ¿De dónde saco para comprar? Oye, tenemos recursos. Yo sería presidente, yo dormiría tranquilo, porque tengo recursos. Y agarro, digo, listo, entreguen todo, lleven oro, lleven plata y traigan mis vacunas acá en el acto. Entonces, las tenemos, pues, jóvenes. Es nuestra soberanía. Queda claro. Y por eso, jóvenes, en esa fecha Hugo Chávez decía, yo voy a canjear mi petróleo con la salud de mi pueblo. Inclusive cuando ha habido esta ola de los que han venido de Venezuela hacia el Perú, se han venido los venezolanos y cada venezolano que no, que ahí está crítico la situación, que aquel costo de vida está un caos, que no hay trabajo. Cuando a una peruana que vende ropas en Venezuela, le entrevistó un periodista de acá, dijo, señora, ¿usted es venezolana? No, yo soy peruana. Ah, usted es peruana. Y acá tengo mi negocio. ¿Y por qué usted no se vuelve al Perú? Si los venezolanos se han ido al Perú para buscar mejores condiciones de vida. ¿Y qué dijo la peruana? Dijo, yo no sé, los venezolanos están locos. Yo no sé por qué se están yéndose al Perú. Yo ni loca vuelvo al Perú. ¿Por qué, señora, ni loca usted vuelve al Perú? ¿A qué voy a volver al Perú, señor? ¿Sí, a qué voy a volver? Yo si vuelvo al Perú voy a pagar por consumo de energía $20. El dólar que esté a 3 soles, ¿cuánto paga? 60 soles de energía eléctrica. Al mes paga 60 soles. Y señor, ¿usted cuánto paga en Venezuela? Dice, acá pago consumo de energía, señor. Lo que cuesta, lo que voy a comprar en el Perú, una galleta de soda.
¿Cuánto está la galleta de soda en el Perú? 50 céntimos. Eso pago aquí. Yo no entiendo por qué el venezolano se ha ido al Perú. Yo no entiendo por qué. Entonces, chicos, vamos a ver que aquí, profesor, esa soberanía, esta soberanía es de todos. Pero ¿cuándo funciona esto? Funciona, señor, cuando el gobierno que llega ahí, indudablemente, señor, ponga, empieza a hacer otra constitución política, pero que esa constitución política defienda de verdad los derechos de las grandes mayorías. Pongamos condiciones a las empresas transnacionales que quieren entrar al Perú. Al que no le gustan las condiciones, bienvenido, se puede ir, porque no necesitamos de ellos para sobrevivir. No necesitamos. Nos han hecho creer que toda empresa, señor, transnacional trae riquezas al Perú. Toda empresa transnacional va a generar trabajo en el Perú. No, no necesitamos que entren. Si no les conviene, que no entren. ¿Queda claro? Y luego, jóvenes, viene el otro principio de la democracia, es la libertad. Es que sin libertad no puede haber democracia. La democracia asegura al hombre la libertad jurídica e individual. Tenemos la libertad, profesor, y tenemos una libertad de expresión, una libertad de pensamiento, libertad de religión. Pero esto solamente está en la constitución política, porque cuando hablas algo en contra del gobierno, señor, ya te están persiguiendo, y ya te están deteniendo. ¿Ve? No hay libertad de expresión. Solamente está escrito en la constitución política, pero no hay libertad. Cuando tú en el colegio le dices las verdades al profesor o al director, ¿cómo te catalogan? Malcriado, insolente, liso, y te expulsan todavía. Cuando te manifiestas en contra del gobierno, ya no te dicen malcriado ni liso, te dicen ya terrorista ya. ¿Ve? Yo pregunto, chicos, cuando reclamas algo justo, ¿te dicen que eres malcriado? Sí. Cuando le pones en su lugar a un profesor o al auxiliar, te dice malcriado. ¿Cierto? Que el auxiliar te diga, chico, tienes que llegar temprano, y tú dices, pero señor auxiliar, ¿qué pasa? Usted llegó ayer tarde. Demuestre, señor auxiliar, llegue temprano, pues. Usted ayer llegó tarde, señor auxiliar. ¿Y qué dice el señor? Malcriado, insolente, anótalo, expúlsalo. Y lo expulsan al alumno. Le expulsan, ¿por qué? Porque le dijo sus verdades al auxiliar. No le agradó. No le agradó. ¿Queda claro? Yo he trabajado años atrás en la Victoria de Ayacucho. Y entonces a los alumnos les ponen tarde, faltó. Y un día un profesor había faltado. Y los alumnos, yo cuando estoy pasando por el pasadizo, y les digo a los chicos, ¿y ustedes qué hacen aquí? Eran mis asesorados. Profesores, que no ha venido el profesor de matemática. Entonces les digo, y si no ha venido, vayan a pedir explicaciones al director. ¿Por qué no ha venido el profesor? Si es onomástico, ¿por qué no ha venido? ¿O hizo algún familiar? ¿Por qué no ha venido? Vayan. Están en su derecho de decir, señor director, ¿por qué no ha venido ese profesor? Queremos que nos diga usted cuál es la razón por qué no ha venido a clases. Y mis alumnos me hicieron caso, se habían ido en el director, le habían dicho, profesor, ¿por qué no ha venido el profesor? No sabemos. Nosotros queremos nuestras clases. Entonces un alumno que su nombre era Richard, había entrado a la oficina de la subdirección, que a la entradita ponía un folder donde van a firmar los profesores su asistencia. Ahí había ido, había buscado al profesor, su nombre y apellido, con su lapicero rojo le ha puesto falta. Jóvenes, hacer eso a muchos les incomoda. ¿Por qué? Porque a ese profesor que faltó no le habían puesto falta. Ese profesor normal iba a cobrar su sueldo sin ningún descuento. Y ese es injusto, ¿cierto? Ese es injusto, jóvenes. Tengo que cumplir mis responsabilidades. ¿Queda claro? Entonces, muy importante, jóvenes, la libertad, que es un principio de la democracia. Así como la libertad, la igualdad. La igualdad, profesor, de oportunidades. Que todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Queda claro?
todos. No es posible que algunos tengan, profesor, mejores oportunidades que los demás. Tenemos que tener las mismas oportunidades. Yo te pregunto, ¿dónde estudió sus hijos de Fujimori? En el extranjero. ¿Dónde estudió sus hijos de este cobarde que se ha suicidado? Dice que se ha suicidado. No hemos visto su cadáver. Alan García. ¿Dónde estudió sus hijos? En Francia. En Francia, jóvenes. Encima que han sido ladrones, encima que han sido corruptos, siguen recibiendo su sueldo vitalicio. Su familia de Alan García y su hijo, el último, su hijo que también lleva su nombre, Alan, está viviendo del trabajo de muchos peruanos. O sea que el corrupto no tiene sanción. Seguimos pagando todavía. Seguimos pagándole, señor, su sueldo vitalicio, señor, a estos desgraciados. Toledo se ha fugado y sigue cobrando del gobierno. Entonces, jóvenes, no hay igualdad. No hay igualdad. Estamos con un Perú al revés. Un policía que denuncia las anomalías dentro de la policía, lo despiden como policía y lo sacan de policía. Y ese policía que se había vacunado también, no lo sacan, sigue con su cargo. Estamos con un Perú al revés. ¿Y por qué digo un Perú al revés? Porque, jóvenes, todo lo malo se aplaude, todo lo bueno se silba. Estamos al revés. Llegar tarde en el Perú se ha hecho normal. Escupir en el suelo se ha hecho normal. Vacunarse primero, señor, sin respetar los decretos de urgencia, es normal. Siendo presidente, miento a mi pueblo, se ha hecho normal. Me pido disculpas y quedo ahí. Se ha hecho normal. Cambiamos, jóvenes. Profesor, el pueblo exige y necesita informarse del actuar de muchos de nuestros gobernantes. El pueblo huancablicano tiene derecho, profesor, de informarse qué está pasando, señor, con el presupuesto asignado del gobierno central a Huancavelica. ¿Qué obras ha hecho Masista en sus años de gobierno ya? ¿Qué es lo que ha hecho y qué es lo que no está haciendo? ¿Cuánto de dinero está sobrando del señor lo que le han asignado como presupuesto? ¿Cuánto de ese total de presupuesto, cuánto ya, señor, ha invertido en Huancavelica? ¿Cuáles son las obras, señor, que le ha permitido a Huancavelica marcar el desarrollo en Huancavelica? ¿O solamente estamos haciendo de cemento y ladrillo? Realmente el gobierno de Masiste y el gobierno del presidente, del alcalde Rómulo Cayagua, jóvenes, habrán evaluado bien, habrán hecho un diagnóstico de Huancavelica y sus necesidades. Solamente Huancavelica necesitará pavimentaciones. Solamente Huancavelica necesitará, señor, que pintes el puente colgante, le pintes de color celeste, ¿no? Y le peses petróleo a la madera. ¿Eso solamente necesitará Huancavelica? ¿O qué más necesita Huancavelica? ¿Cuántos, se han preguntado ustedes, cuántos niños y adolescentes desnutridos pasean por el malecón? Por toda esa grande obra de cemento y ladrillo. ¿Qué necesita Huancavelica? ¿Necesita salir de la extrema pobreza o necesitamos, señor, hacernos de cemento y ladrillo? ¿Qué haces con tanto cemento y ladrillo, con tantos niños desnutridos? ¿A eso le llamas crecimiento económico? ¿A eso le llamas que Huancavelica está avanzando? ¿A eso le llamamos avance? Entonces, profesor, yo, tú, él, todos tenemos derecho, profesor, ¿en qué? En participar en lo que hace o no hace el presidente regional. Sí. Tenemos, profesor, tenemos que participar, profesor, por ejemplo, en el cambio de un presidente. Sí. Así como le dijimos, podemos cambiarlo. Profesor, ¿podemos hacer algunas reformas en la constitución política como pueblo? Sí, sí.
y hay mecanismos donde que nosotros tenemos que participar. A veces también hay pobladores que son ajenos a estas cosas. A veces nos han invitado y han colgado de poste a poste en las calles, han colgado jóvenes que hay rendimiento de cuenta. Han pedido ser participación de la ciudadanía. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos interesado ir a ver? ¿Quiénes hemos sido, profesor? Habremos puesto interés en saber qué cosa pasa en este trimestre, qué obra se ha hecho, señor Rómulo, dónde está el dinero, qué está haciendo y qué obras viene ahora, qué nos va a proponer. Son preguntas. Yo pregunto a ustedes, ¿habremos ido a preguntar sobre en una reunión que nos ha invitado el alcalde o el gobierno regional, nos habremos enterado cuándo terminan de hacer la obra del ferrocarril? ¿Cuál es el avance del ferrocarril? ¿Quiénes están haciendo, profesor? ¿A qué empresas se les ha entregado para la construcción del ferrocarril de Huancayo, Huancavelica y viceversa? Entonces, es muy importante la democracia participativa. Es una forma de democracia donde todos nosotros, los ciudadanos, tenemos una mayor participación en la toma de decisiones políticas. ¿Queda claro? Que las que la otorgan, profesor, es la democracia representativa. Vamos a tomar decisiones. Y a veces muchos no estamos, profesor, ajenos a todas estas cosas. En la actualidad se manifiestan a través de ¿qué? A través de los mecanismos de participación. Profesor, por ejemplo, un mecanismo, el referéndum. ¿Y qué es el referéndum? Una consulta al pueblo. Una consulta al pueblo. El gobierno que entre este 11 de abril y sea elegido, y que este gobierno haya prometido, señor, el cambio de constitución política, tiene que consultar al pueblo. Tiene que a través de un referéndum decir, señores, voten por un sí o por un no. Un sí, sí cambiamos la constitución política. No, no cambiamos la constitución política. Entonces, ahí iremos a las urnas, al sufragio, para marcar el sí, para marcar el no. Y ahí donde el señor ganará tal vez el sí, entonces dirán, sí, cambiamos la constitución política y se cambia la constitución política. Entonces habremos hecho historia, donde todos los que somos ciudadanos mayores de 18 años hemos votado por el sí, porque consideramos justo y necesario un cambio de nuestra constitución política. Queda claro. Entonces hay mecanismos de participación ciudadana, donde ahí a través de esos mecanismos podemos nosotros reclamar, podemos, profesor, en este caso, hacer ciertos petitorios, ¿no? Con respecto, señor, al gobierno local, al gobierno regional y al gobierno nacional. Estoy enfocando ahí, me dicen si lo ven, logran visualizar, chicos, un favor. Aló, me dicen, aló, me dicen, por favor. Sí, se ve, profesor. Ya, muy bien. Esto ya nosotros con ustedes hemos tratado. Profesor, ahí en la parte de la cúspide y la pirámide está la Constitución, la ley de leyes. Están las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias, los decretos de ley, los reglamentos. Hemos dicho que estas están jerarquizadas, ¿cierto? Están jerarquizadas. Pero estas leyes, jóvenes que encontramos, pregunto, tienen, profesor, ciertos trastornos patológicos, decíamos. ¿Cuáles son una de ellas? Uno, las lagunas, ¿cierto? La laguna legal. Y luego los vacíos legales, ¿cierto? Entonces, profesor, necesitamos nosotros cambiar esa constitución política y que esta constitución política se ajuste a la realidad y se ajuste a las nuevas condiciones de vida del poblador peruano. ¿Queda claro? Esto significa, profesor, que hay delitos que no están siendo sancionados por ninguna ley. No hay leyes que sancionen el delito. Por eso es que Ollantumala, Keiko y señor Inadí están felices y contentos, porque no hay una ley que sancione el delito que han cometido. Entonces, ¿necesitamos hacer esa ley? Sí, necesitamos. Pero esa ley no es retroactiva. No se aplica hacia atrás, es para adelante. Entonces Nadine, Ollanta y Keiko por ese lado están salvados. Entonces, jóvenes, y ahí que necesitamos una constitución política. Profesor, queremos pedir
en este caso, pena de muerte a todos los corruptos, como lo he escuchado decir a muchos candidatos. Pero esto implica un cambio de constitución política. Y para ese cambio de constitución política tenemos que llevar a cabo, señor, a un referéndum, una consulta al pueblo, donde el pueblo diga sí a un cambio de constitución política. Profesor, formar nuestra asamblea constituyente para que elabore la nueva constitución política. Citar, profesor, a un representante de los agricultores, citar a un representante de los pescadores, citar a un representante o dos representantes de los estudiantes, citar a los representantes de los docentes, citar a los representantes de los comerciantes. Yo lo haría así, porque yo quisiera tener a los representantes de cada uno de ellos y que todos vean cómo hacer una constitución política donde todos tengamos las mismas oportunidades, donde se manifieste en esta constitución política la igualdad de las oportunidades, el respeto a los derechos, las libertades. ¿Queda claro? Eso sería importante, eso sería vital. Un representante de los campesinos, un representante de los obreros. Entonces, todos tendríamos que enviar un representante y que esos representantes, señor, velen por cada uno de nosotros. Si invitamos a todos los profesionales nomás, ellos harán pues todo de acuerdo a lo que ellos quieren y se olvidarán del campesino, se olvidarán, profesor, en este caso del pescador. Necesitamos que estén ahí y estén presentes en la elaboración de esa constitución, donde todos salgamos beneficiados con esa constitución política. Queda claro. Donde aquí pongamos nosotros las condiciones a las empresas transnacionales. Y que desde ahora para adelante, aquel que quiere entrar al Perú tiene que pensarlo 1000 veces. Ahora ya no es como su casa, que entran y hacen lo que quieren. No, aquí ahora nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y ahí hablamos de la ley. ¿No? La ley son reglas socialmente obligatorias, impuestas por las autoridades que ejercen el gobierno de un Estado a través de órganos legislativos, y eso es cierto. Profesor, las leyes están dadas para el cumplimiento. ¿Y para qué, profesor? Para poder, en este caso, llevar a cabo un gobierno y toda una sociedad en un equilibrio. Es muy importante, sí es muy importante, pero el problema está de que a veces estas leyes se aplican a algunos y a algunos no se les aplica estas leyes. Y ahí es donde que encontramos, ¿qué cosa, profesor? Encontramos en este caso, una injusticia. Paso a la siguiente, por favor, me dicen si logran visualizar, por favor. Ahí dice, mecanismos de participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana. Profesor, ¿cómo participamos? Aquí encontramos, iniciativa legislativa, referéndum, revocatoria de autoridades, remoción de autoridades, rendición de cuentas y cabildo abierto. Estos son los mecanismos de la forma de cómo el pueblo participa. Y para poder terminar, vamos a lo siguiente. ¿Qué es una iniciativa legislativa? Es el derecho de proponer la modificación de la Constitución. Requiere de número de firmas equivalentes al 0,3% de la población. Entonces tendrán que recoger firmas si, profesor, existe esto de proponer la modificación de la Constitución. Pero también tenemos, profesor, otro mecanismo de participación ciudadana, el referéndum. Es el derecho a pronunciarse en temas relacionados con las normas. Puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. Podemos también recolectar firmas para hacer un pedido con respecto a las normas. Revocatoria de autoridades es el derecho para destituir a las autoridades elegidas, alcaldes, regidores. ¿Los podemos destituir? Sí, porque ese tenemos un derecho los pobladores. Remoción de autoridades, aplicable a autoridades designadas por el gobierno central o regional. Se produce al comprobarse que más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicita. La mitad de esa población que existe lo puede solicitar
lo puede solicitar, señor, para la remoción de autoridades. Rendición de cuentas es un derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. ¿Podemos hacerlo? Sí. Profesor, ¿la ejecución presupuestal y el uso de recursos es público? Es público. ¿Estamos en nuestro derecho de saber de todo lo que pase? Sí, estamos en nuestro derecho. No estamos yendo a preguntar la vida privada del alcalde. Estamos yendo a preguntar sobre los recursos y sobre, profesor, sobre los recursos y sobre el presupuesto, porque eso es de interés del pueblo. Ese es un interés de todos. Cabildo abierto es la potestad que tiene el alcalde para convocar a los pobladores de su comunidad y consultar su opinión sobre determinada materia. La ley, sin embargo, no obliga al alcalde a cumplir, ¿no?, los acuerdos del cabildo. O sea, puede convocar a un cabildo, podemos asistir a ese cabildo, pero el alcalde no está obligado a cumplir los acuerdos, tal vez que se hacen en el cabildo. Pero si hablamos, profesor, de un alcalde democrático, de un alcalde, profesor, que en este caso sabe escuchar, tendrá que escucharnos y tendrá que decir, muy bien, haremos esta parte. Haremos porque es el bien, para el bien de Huancavelica. Entonces, de esa manera es como el pueblo tiene que participar y que a veces muchos de nosotros no lo hacemos. Bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias por escucharme. Nos vemos.